Buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Esperamos un momentito ya. No puedo compartir pantalla. Ya pedí que solucione. Un momentito, por favor. Bien, buenos días, jóvenes. Ahora sí. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? ¿Escuchan también? Buenos días, sí se ve, sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, las disculpas del caso, jóvenes. Tendríamos que haber empezado a las 8, perdón, pero habilitaron la sala un poco tarde. Bueno, mi nombre es Rina Sánchez Silva, contador público colegiado, y en esta oportunidad pues estaré acompañándolos en el curso de fiscalización tributaria. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, ya que estamos un poco tarde. Sí, en este curso que vamos a desarrollar por 4 semanas según el horario que me han pasado, ¿sí? Lo que buscamos lograr con este curso, ¿sí? Es que ustedes pues conozcan las estrategias adecuadas de control y fiscalización, reduciendo la evasión y subvención en el pago de los tributos, aplicando los reglamentos que prevalece el derecho procesal tributario, ¿no? Además de las capacidades que se deben alcanzar, es que se conozca pues el marco legal del Código Tributario, ¿no? Lo que está señalado en el título preliminar y su aplicación en cada una de las operaciones que realizan las empresas en los diferentes rubros, ¿no? Analizar el derecho constitucional, tributario y verificar pues la verosimilitud del contenido de la declaración jurada para que, de ser el caso, se notifique pues las respectivas acotaciones, ¿no? Identificar la generación de las infracciones tributarias frente a las sanciones tributarias, analizar y explicar las leyes que regulan los distintos tipos de tributos que conforman pues el sistema tributario peruano para poder identificar las presunciones legales y brindar la asesoría necesaria cuando exista vacíos legales, así como en el proceso de la fiscalización tributaria. Esa es la programación que tenemos para este curso. El día de hoy tenemos programadas eh, 2 clases, ¿no? O vamos a hablar del acto tributario en la fiscalización tributaria, así como del derecho constitucional tributario. Sí, para la sesión número 2 estaremos hablando del procedimiento administrativo en la fiscalización tributaria, así como el derecho tributario administrativo y formal, ¿no? En la sesión número 3 estaremos viendo los procedimientos tributarios, así como las infracciones y sanciones tributarias, y finalmente estaremos culminando el 14 de enero con su exposición.
Sí, entonces vamos a ver el día de hoy el acto administrativo en la fiscalización tributaria y el derecho constitucional tributario. Sí, bueno, tengo aquí algunas preguntas para establecer conocimientos previos, es decir, saber qué tanto conocen ustedes respecto al tema. Quisiera saber si ustedes tienen algún conocimiento con respecto a lo que es el acto administrativo. ¿Tienen ustedes algún conocimiento al respecto? ¿Qué será el acto administrativo? Bueno, O- digamos, podría ser una declaración o una actividad administrativa. Ya. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Un impuesto? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo definimos el impuesto? ¿Qué es un impuesto? Un derecho que se tiene que pagar, ¿no? Un importe por algún Ya, concepto. ya. ¿Y una tasa? Entonces es un valor, no un valor que se paga, pues, ¿no? Mm, ya. Bueno. ¿El resto? Me imagino que no tiene idea. Bueno, entonces empecemos pues por ver qué es el acto administrativo, ¿no? En fiscalización tributaria, claro. ¿Sí? Bueno, el acto administrativo pues viene a ser una decisión, ¿no? Que en ejercicio de sus funciones toma de manera unilateral la autoridad administrativa. ¿Y quién es la autoridad administrativa que se encarga? ¿Cuál es la autoridad administrativa que es la que se encarga de recaudar, ¿no? Los tributos en nuestro país? La SUNAT, ¿verdad? Exactamente, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Entonces, este, cuando hablamos de fiscalización tributaria, por lo general estamos pues refiriendo a la SUNAT, ¿no? Quien es ella que en el ejercicio de sus funciones, pues es a ella o es a esta entidad a quien o quien realiza estos actos administrativos, ¿no? Em, los actos administrativos, pues, vienen a ser declaraciones de las entidades que en el marco de las normas del derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Y quiénes serán los administrados? ¿Quiénes serán los administrados? ¿No? Pues Las los personas naturales, jurídicas, las empresas. exactamente, ¿no? Vienen a ser todas aquellas personas naturales o jurídicas que desarrollan alguna actividad económica, ¿no? Entonces, ellos son los administrados, ¿sí? Eh, la declaración de las entidades, ¿no? La doctrina, pues, considera que las declaraciones pueden ser decisorias cuando va dirigido a un fin o un deseo o querer de la entidad. Así, por ejemplo, una resolución administrativa, una licencia, ¿no? De conocimiento, cuando se certifica el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica, por ejemplo, una partida de nacimiento, una inscripción registral, y de opinión cuando se valora y emite un juicio sobre un estado, una situación o un hecho, ¿no? Como por ejemplo un certificado de buena conducta de salud, ¿no? Los elementos del acto administrativo, ¿sí? Las declaraciones de las entidades son una forma de exteriorización o publicación, ¿no? Que se realiza pues a través de la emisión de actos administrativos. La decisión se refiere principalmente a la voluntad declarada
y al resultado objetivo que tiene fuerza vinculante emanando pues de la administración en cumplimiento de la ley. En resumen, pues las declaraciones de las entidades son actos administrativos que generan efectos jurídicos, ¿sí? Em, otro de los elementos del acto administrativo es el destinado a producir efectos jurídicos, ¿no? Los efectos jurídicos que se producen como consecuencia, pues, de la actividad administrativa. Y están referidos, pues, a los intereses, obligaciones, derechos para las partes, ¿no? Tanto para la administración como para el administrado. Cuando nos referimos a la administración, pues, nos referimos a la entidad que recauda estos tributos, que generalmente o principalmente es la SUNAT, ¿no? Quien se encarga de eh, administrar y recabar estos tributos, ¿no? Y el administrado, pues, como ya habíamos dicho, a las personas o empresas, ¿no? Que realizan una actividad económica y por ende, pues, están obligados a tributar, ¿no? Los efectos jurídicos pueden ser actuales o futuros, pero siempre están directos, públicos y subjetivos, ¿no? Es importante pues determinar el alcance y el tipo de efecto jurídico que produce el acto administrativo. En el marco del derecho público, ¿sí? La actuación pública se califica como acto administrativo y está sujeta a los preceptos del derecho público. O lo que es lo mismo, realiza pues en ejercicio de la función administrativa. No se trata de calificar el acto por el órgano que es su autor, sino por la potestad pública que a través de ella se ejerce. Tenemos también a otro elemento importante que es el procedimiento administrativo, ¿no? Y que viene pues a ser el conjunto de actos y diligencias tramitados por las entidades que conducen a la emisión de un acto administrativo que produzca pues efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos también de los administrados. También tenemos a los procedimientos tributarios, ¿no? Que son vinculados con la materia tributaria, ¿sí? El procedimiento, cuando los actos y las diligencias ocurren pues ante la administración y se denominan procedimientos, ¿no? Y quien resuelve es el juez y parte, y el proceso es cuando los actos ocurren ante el poder judicial, ¿no? Y por lo tanto darán lugar a un pronunciamiento judicial y se denomina proceso, y quien resuelve en este caso es un tercero, es decir, el juez, ¿no? Ahora vamos a ver la norma 1, el contenido de la norma 1. El Código Tributario pues establece, ¿no? Los principios generales institucionales, los procedimientos y las normas del ordenamiento jurídico tributario, ¿no? En la norma 2 vemos el ámbito de aplicación. En el Código Tributario pues se rigen, ¿no? Las relaciones jurídicas originadas por los tributos, ¿no? Y para estos efectos el término genérico tributo comprende pues al impuesto, ¿no? Que viene a ser un tributo cuyo cumplimiento nos dice no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que, bueno, sabemos que los impuestos pues son pagados por todas aquellas personas naturales o jurídicas, ¿no? Empresas o personas que se dedican a realizar una actividad económica y como consecuencia de esto pues están obligados a pagar un impuesto, ¿no es cierto? Y a cambio de esto no van a recibir ninguna contraprestación, es decir, ningún beneficio, ¿no? Que sea directamente para ellos, sino que el beneficio pues se da a través del Estado en obras públicas, ¿no? Como ya sabemos, carreteras, hospitales, colegios,
¿no? Para eso es que se utilizan los impuestos de las empresas. Por otro lado, tenemos a las contribuciones, que es otro tipo de tributo, ¿no? Para que el Estado proporcione pues un servicio público administrativo y este servicio pues lo ofrece de manera general, ¿no? ¿Cuáles son las contribuciones que tenemos en nuestro país? Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la ONP, ¿no? Que son tributos que mes a mes eh, paga nuestro empleador a estas instituciones con la finalidad, pues, de obtener un servicio público, ¿no? Como es el servicio de salud y el servicio de pensiones para las personas que hayan cumplido el tiempo establecido o estén, pues, en la edad de jubilación, ¿es cierto? También tenemos a la tasa, que es otro tributo, otro tipo de tributo, ¿no? Y pues quienes tienen la obligación de pagarlo es porque existe pues un hecho generador de la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? Es decir, que pagamos una tasa generalmente para recibir un beneficio, un servicio por parte del Estado, servicio público. Ahora, ¿qué tasas son las que se pagan en nuestro país? Tenemos, por ejemplo, los arbitrios, ¿no? Y los arbitrios pues se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿no? También están los derechos que se pagan pues por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de bienes públicos, ¿no? Están también las licencias que graban pues la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o a fiscalización. En la norma 2 tenemos las fuentes del derecho tributario, ¿no? Y nos dice que son fuentes de derecho tributario las disposiciones constitucionales, ¿sí? Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República, las leyes tributarias y las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas o especiales que norman pues la creación de tributos regionales o municipales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, ¿no? La jurisprudencia, las resoluciones de carácter general emitido por la Administración Tributaria y la doctrina jurídica, ¿no? En la norma 4 vemos el principio de legalidad, reserva de la ley, ¿no? Dice que solo por ley o por decreto legislativo en caso de delegación, ¿no? Se puede pues crear, modificar y suprimir tributos, ¿no? Señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota, el acreedor tributario, el deudor tributario y el agente de retención o percepción, ¿no? Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios, normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor tributario. Un momento. Definir las infracciones y establecer sanciones, establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria, normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las establecidas en este código tributario, ¿no? Los gobiernos locales, sí, mediante ordenanza, pues también pueden crear, modificar, suprimir, ¿no? Sus contribuciones, arbitrios, derechos, licencias, exonerar de ellos dentro de su jurisdicción, claro, ¿no? Y con los límites, pues, que señala la ley, ¿no? Mediante decreto supremo refrendado, pues, por el Ministerio de Economía y Finanzas, se regulan las tarifas arancelarias, ¿no? Por decreto supremo refrendado por el Ministerio del Sector,
competente y por el Ministerio de Economía y Finanzas se fija pues la cuantía de las tasas, ¿no? En la ley 5, que es la ley del presupuesto y créditos suplementarios, ¿no? La ley anual del presupuesto del sector público, pues, y las leyes que aprueban los créditos suplementarios no podrán contener normas sobre materia tributaria, ¿no? En la norma 6, que habla de la modificación y de la derogación de las normas tributarias, ¿no? Nos indica que las normas tributarias solo se derogan, ¿no? O se modifican por declaración expresa de otra norma, ¿sí? Del mismo rango o cuando ésta tenga una jerarquía superior, ¿no? Ahora, toda norma tributaria que se derogue o se modifique, ¿no? O se modifique por otra norma, deberá pues mantener el ordenamiento jurídico, ¿no? Indicando expresamente la norma que deroga o modifica. En la norma 7, que tenemos a la transparencia para la dación de incentivos o exoneraciones tributarias, ¿sí? Las normas legales que contengan incentivos, beneficios o exoneraciones tributarias se sujetarán pues a las siguientes reglas, ¿no? La exoneración de motivos debe justificar y proporcionar información clara sobre el proyecto de ley propuesto, ¿no? Las medidas fiscales deben estar en concordancia pues con la política fiscal y financiera del gobierno, ¿no? El articulado de la propuesta legislativa debe ser específica sobre el objetivo y los beneficios a establecer, ¿no? Un límite de tiempo para la vigencia de los incentivos fiscales. En la norma 7 que tenemos a la transparencia para la dación de incentivos o exoneraciones tributarias, ¿no? También se podrá aprobar la prórroga del incentivo o exoneración tributaria hasta por un plazo máximo adicional de 3 años, contados pues a partir de la fecha de término de vigencia de la norma legal que lo aprobó, ¿no? La prórroga de incentivos tributarios se podrá pues aprobar por un máximo de 3 años y requiere pues la evaluación del impacto en aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales, así como el costo fiscal y su influencia en zonas y sujetos no beneficiados, ¿no? No podrá tampoco conceder incentivos o exoneraciones tributarias sobre las tasas y las contribuciones, ¿no? Y para la aprobación de la propuesta legislativa se requiere pues un informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Toda norma que otorgue incentivos o exoneraciones tributarias será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente, salvo casos de emergencia nacional. ¿Ya? La ley podrá pues establecer plazos distintos de vigencia respecto a los apéndices 1 y 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, ¿no? Y en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Siendo de aplicación lo indicado pues en el inciso D de la presente norma. Ahora, toda exoneración o beneficio tributario concedido, ¿no? Sin señalar plazo, se extenderá pues otorgado por 3 años, ¿no? Y no existe prórroga tácita, ¿no? En la norma es 8, interpretación de las normas tributarias, ¿no? Al aplicar las normas tributarias podrá usarse pues todos los métodos de interpretación admitidos por el decreto, ¿no? Ahora, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT pues va a tomar en cuenta los actos y situaciones y relaciones económicas que efectivamente, ¿no? Realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios, ¿no? En vía de interpretación no podrá pues crearse tributos, establecer sanciones, conceder exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados por la ley.
En la norma 9, aplicación supletoria de los principios del derecho, ¿no? Cuando no existe, pues, disposiciones específicas en el Código Tributario u otras leyes tributarias, se puede aplicar, pues, otras normas que no sean tributarias, ¿no? Siempre y cuando no se contradigan con las normas tributarias y no las desnaturalicen, ¿no? En el caso de no haber normas tributarias aplicables, se puede utilizar pues los principios del derecho tributario y en su ausencia, ¿no? Los principios del derecho administrativo y el derecho en general, ¿sí? Em, Bien, ahora veamos el derecho constitucional tributario, ¿no? Que es pues una parte del derecho constitucional, ¿no? Y es aquel pues que regula la tributación, ¿no? Y se refiere a las normas y principios que surgen de la Constitución en relación pues a la potestad tributaria. Los derechos y garantías de los contribuyentes, algunos autores pues lo consideran una rama específica del derecho constitucional, mientras que otros lo ubican dentro del derecho tributario, ¿sí? Para una mejor comprensión de sus conceptos e instituciones. La potestad tributaria viene a ser pues la facultad, ¿no? Que tiene el Estado para poder crear, modificar o suprimir tributos, ¿no? Pero está limitada por la Constitución. Los límites establecidos en la Constitución son obligatorios para quienes ejercen esta potestad y deben cumplirse pues para que su ejercicio sea legítimo, ¿no? Los límites al ejercicio de la potestad tributaria, ¿sí? Existen pues límites explícitos e implícitos al ejercicio de la potestad tributaria y ambos pues se derivan de los principios y valores fundamentales que se encuentran establecidos en la Constitución, ¿no? Estos límites son esenciales para garantizar que el Estado no abuse de su poder tributario y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos en todo momento, ¿no? En el artículo 139, ¿no? De la Constitución Política de 1979, así se establecía pues que solo por ley expresa se pueden crear, modificar o suprimir tributos y otorgar exoneraciones y otros beneficios tributarios, ¿no? Además, pues se debían cumplir los principios de legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la recaudación y no se permitían pues impuestos confiscatorios, ¿no? Ni privilegios personales en materia tributaria. Por otro lado, en el artículo 77 se señalaba que todas las personas tienen el deber de pagar los tributos que les corresponden, ¿no? Y soportar equitativamente las cargas establecidas por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. En la Constitución de 1993, que es la Constitución que tenemos, ¿no? O que rige, pues, o se rige en la actualidad, ¿no? En el artículo 74 de esta Constitución se establece, ¿no? Que solo por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, se pueden, pues, crear, modificar o derogar tributos, ¿no? O establecer exoneraciones con excepción de aranceles y tasas que pueden ser regulados por decreto supremo, ¿no? Los gobiernos regionales y locales tienen la facultad de crear, modificar o suprimir contribuciones y tasas dentro de su jurisdicción, respetando pues los límites establecidos por la ley, ¿no? Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio y las normas tributarias dictadas en violación de lo establecido en este artículo no tienen o no tendrían ningún efecto, ¿no? La actual Constitución establece además, ¿no? 4 principios del derecho tributario que deben pues ser respetados por quienes ejercen la potestad tributaria, ¿no? Reservada por la ley.
la igualdad, el respeto a los derechos fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad, ¿no? En el artículo 74, pues se señala, ¿no? Quienes tienen potestad tributaria y se establece, pues, que el ejercicio de esta potestad está limitado a los 4 principios mencionados, ¿no? La Constitución prevé también la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad contra las normas, pues, que contravengan, ¿no? La Constitución en la forma o en el fondo. En el artículo 204 de nuestra Constitución, ¿no? Establece pues que cuando el tribunal declara inconstitucional una norma, se publica pues en el diario oficial el peruano, ¿no? Y a partir del día siguiente dicha norma, ¿no? Pierde su efecto. Sin embargo, la sentencia del tribunal no tiene efecto retroactivo, ¿no? Sobre los actos realizados antes de su publicación. Es decir, pues que la sentencia inconstitucional hace que la norma deje de ser válida a partir del momento de su publicación, pero no afecta pues a los actos realizados antes de ella, ¿no? Es decir, de, eh, antes de que haya sido publicado, ¿no? Las principales diferencias entre la Constitución de 1900 y la de 1993, ¿sí? Tenemos pues dentro de estas principales diferencias en materia tributaria, básicamente, ¿sí? Tenemos a la Constitución de 1979 que establecía pues en 7 principios del derecho tributario que debían de ser respetados, mientras que en la Constitución de 1993 pues se establece únicamente 4 principios, ¿no? En la Constitución de 1979 se exigía la creación, modificación o supresión de tributos y exoneraciones, ¿no? Y esto debía ser pues por ley expresa, mientras que en la Constitución de 1993 se permite pues la delegación de facultades para modificar tributos a través de decretos legislativos, ¿no? Además, en la Constitución de 1979 se establecía que los impuestos no podían ser pues confiscatorios, ¿no? Ni se permitían privilegios personales en materia tributaria. Mientras pues que en la Constitución de 1993 solo pues se prohíbe los impuestos confiscatorios, ¿no? En la Constitución de 1993 se introduce la posibilidad de poder interponer una acción de inconstitucionalidad contra las normas tributarias que contravengan pues la Constitución en la forma o en el fondo, ¿no? Es decir, eh, que cualquier disposición por parte de la SUNAT, ¿no? Que nosotros consideremos o que los contribuyentes consideren pues que está contraviniendo la constitución política de alguna forma, ¿no? Puede interponer una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Nosotros sabemos que estamos protegidos por una constitución, ¿no? Que es la Carta Magna de nuestro país, ¿no? Y no puede haber ninguna ley, ¿no? Que esté por encima, pues, de esta constitución, ¿no? Lo que indica la constitución política es lo que se debe respetar, ¿no? Y nosotros pues estamos en nuestro derecho, en nuestro total derecho de realizar una acción de inconstitucional, una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Eh, si es que consideramos pues de que se están violando nuestros derechos constitucionales, ¿no? Como personas humanas. Ahora, en cuanto a la reserva de la ley, sí, este principio de reserva de ley en materia tributaria establece pues que algunos temas deben ser regulados por ley, ¿no? Y no por reglamento, ¿no? El principio se complementa con el principio de legalidad
que indica pues que todos los tributos solo pueden ser establecidos, ¿no? Con la aceptación de quienes deben pagarlos, ¿no? Y que solo por ley pueden ser creados, regulados, modificados o extinguir tributos, ¿no? Así como designar pues los sujetos, el hecho imponible, la base imponible y la tasa, ¿no? El principio de legalidad pues se aplica a la potestad tributaria y está limitada a lo establecido por la ley, ¿no? Y que los tributos solo pueden ser creados por el Congreso como representante del pueblo. La igualdad, este principio de igualdad tributaria establece pues que los contribuyentes en una misma situación económica, ¿no? Deben ser tratados de manera simétrica y equitativa, ¿no? Mientras que aquellos que en situaciones económicas, que se encuentren en situaciones económicas diferentes, ¿no? Pueden o deben ser tratados pues de manera asimétrica o desigual. Esto significa pues que a iguales supuestos de hecho se deben aplicar iguales consecuencias jurídicas, ¿no? Sin introducir elementos diferenciadores, arbitrarios o sin fundamento racional, ¿no? El principio de igualdad tributaria, pues, se encuentra o es la base, ¿no? Para que se puedan establecer tratos desiguales o, entre los contribuyentes de manera justa y equitativa, ¿no? Em, Cuando hablamos de la igualdad, ¿sí? En materia tributaria, nos estamos refiriendo, pues, eh, básicamente, ¿no? A las contribuciones que realizan las empresas, ¿no? De acuerdo a su tamaño. Nosotros sabemos que en nuestro país, pues, existen diferentes tipos de empresas que se encuentran en diferentes tipos de regímenes, ¿no? Y este principio de igualdad justamente nos establece, pues, ¿no? Que los contribuyentes de una misma situación económica deben ser tratados de la misma manera, ¿no? Nos estamos refiriendo a la parte tributaria, evidentemente, ¿no? Los tributos que ellos realicen al Estado, ¿no? Deben ser iguales para todas las empresas que se encuentran, pues, en un mismo nivel. Por ejemplo, ¿no? Las empresas que se encuentran o que son consideradas microempresas, por ejemplo, no pueden tributar pues en las mismas proporciones que una gran empresa, ¿no? Una empresa que está, por ejemplo, en el régimen general, ¿no? Que tiene diversos tipos de obligaciones tributarias debido a su tamaño, ¿no? Entonces ahí hay un trato diferenciado, ¿no? Entonces, eso significa que, por ejemplo, todas las empresas que están en que están en el RUS, ¿no? Que son microempresas, deben ser tratadas todas de la misma manera, ¿no? ¿Y cómo hacemos para determinar, ¿no? O para saber que una empresa es una microempresa, por ejemplo? ¿Cómo determinamos el tamaño de las empresas? ¿Cómo podemos determinar el tamaño de las empresas, jóvenes? Entonces tenemos ahí un ratito. ¿Cómo determinamos el tamaño de las empresas? Por la razón social, profesora. No exactamente. Para determinar el tamaño de las empresas jóvenes tenemos que ver a cuánto ascienden sus ventas anuales, ¿ya? Eso es lo que determina el tamaño de una empresa, sus ventas anuales, ¿ya? Y es así, ahí las podemos, pues, podemos calificar el tamaño de las empresas, ¿no? Y están agrupadas, pues, por categorías, ¿no? Y en base pues a ese tamaño es que también existe la exigencia por parte del Estado para para el pago de sus impuestos, ¿no? Sabemos pues que las que están en el nuevo RUS, ¿no? Pagan un porcentaje
¿no? En base, pues, a las ventas mensuales que tiene, ¿no? Existen dos categorías ahí, ¿no? También está el régimen especial, el régimen MIPE tributario, ¿no? Y cada uno de estos regímenes, pues, tienen sus propias obligaciones, ¿no? Todas las empresas que se encuentran en un mismo régimen, evidentemente van a tener que pagar los mismos tributos, ¿no? Ahí sí no puede haber diferencia, pero sí yo no le puedo exigir pues a una empresa, a una microempresa que tribute de la misma manera en que tributa una mediana o una gran empresa, ¿no? Que esas pues ya tienen otras obligaciones tributarias. Entonces, eso es lo que nos indica básicamente este principio de igualdad tributaria, ¿no? El principio de no confiscatoriedad, ¿no? Este pues establece que los tributos no pueden exceder la capacidad tributaria del contribuyente y que se debe respetar pues el derecho a la propiedad, ¿no? El límite a la imposición es aquel que al traspasarse produce pues consecuencias indeseables o impredecibles que menoscaban pues la finalidad de la imposición, ¿no? El Estado debe tener en cuenta los límites psicológicos, económicos y jurídicos al interponer tributos y la razonabilidad de la alicuota del tributo, ¿no? Bajo este principio, pues, que establece que los tributos no deben exceder la capacidad contributiva del contribuyente, ¿no? Y que además se debe respetar el derecho a la propiedad, ¿no? Nos indica, pues, que las empresas justamente están agrupadas por categorías, ¿no? Porque en base a sus ingresos mensuales o anuales, ¿no? Estas pagan sus tributos, ¿no? Y no se puede, pues, exigir un pago mayor porque no tienen la capacidad, ¿no? Son pequeñas empresas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de las microempresas, generalmente son emprendimientos, entonces, pues, no les podemos exigir o el Estado no puede exigirle, ¿no? Que pague tributos, por ejemplo, que sí lo podría hacer fácilmente una mediana empresa, una gran empresa, ¿no? Y en cuanto a la confiscatoriedad, ¿no? También, ¿no? Existen límites, ¿no? De acuerdo a ley, ¿no? Están establecidos eh, que, por ejemplo, para el caso, pues, de las empresas, ¿no? Estas, pues, deben asumir, ¿no? Sus obligaciones tributarias únicamente pues con los bienes de la empresa, ¿no? La SUNAT no tendría por qué, por ejemplo, embargar, ¿no? ¿no? Este, la empresa pues tiene que responder, ¿no? Por estas obligaciones únicamente con los bienes que ha adquirido la empresa a lo largo pues de sus actividades económicas, ¿no? La confiscación pues puede evaluarse desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Y esto pues sucede cuando se produce una sustracción ilegítima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios, la legalidad, por ejemplo, ¿no? Sin que interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el contribuyente, ¿no? También tenemos al cuantitativo, ¿no? Que es cuando el tributo es un tanto oneroso para el contribuyente, que lo obliga pues a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede pues totalmente sus posibilidades económicas. Ahora, en materia tributaria, pues debe existir siempre un respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Lo que yo les mencionaba hace un momento, que sabemos que en nuestro país, pues contamos con una constitución que protege nuestros derechos, ¿no? Protege los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es así, pues, que según Bravo Cuxi, ¿no? El respeto a los derechos humanos no es, pues, un principio de derecho tributario, ¿no?
pero sí es un límite al momento de ejercer pues la potestad tributaria, y esto significa pues que el legislador debe asegurarse de que las normas tributarias no violen los derechos humanos que se encuentran protegidos por la Constitución, ¿no? Aunque no es necesario que se declare pues explícitamente, ¿no? El respeto a estos derechos en las normas tributarias, ¿no? Su inclusión puede ofrecer garantías a los contribuyentes, ¿no? Es decir, que cualquier norma tributaria, ¿no? Que se pueda aplicar en nuestro país, ¿no? Debe cuidar, pues, no violar los derechos humanos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución, ¿no? De lo contrario, pues, sería una norma inconstitucional, ¿no? O una ley inconstitucional. Y para eso, pues, se puede interponer una demanda, ¿no? Si una empresa o cualquier contribuyente considera de que a lo mejor la multa o la nueva ley que se está implementando, ¿no? Viola sus derechos, puede interponer una demanda, ¿no? Entonces, nos encontramos todos protegidos, ¿no? Nuestros derechos están protegidos por la Constitución, ¿no? Y cualquier norma tributaria, ¿no? Debe, pues, respetar estos derechos básicos o primordiales que tenemos protegidos en la Constitución, ¿no? La Comisión de Estudios de Bases de Reforma de la Constitución sugiere pues que el respeto a los derechos fundamentales es un requisito indispensable, ¿no? Que la potestad tributaria sea legítima y que los principios de legalidad, igualdad, ¿no? Generalidad y no confiscatoriedad pues son obligatorios para poder garantizar este respeto, ¿no? En resumen, pues el respeto a los derechos humanos viene a ser un límite, ¿no? Que el ejercicio de la potestad tributaria, ¿no? Y además debe ser protegido por los principios tributarios obligatorios que tenemos en nuestro país. Vamos a ver cómo se le denomina al derecho tributario en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en Alemania es el derecho impositivo, ¿no? En Francia, Inglaterra, México y Argentina se le denomina derecho fiscal, ¿no? En Italia, España y bueno, y América Latina, pues aquí sí predomina el derecho tributario, ¿no? El derecho tributario establece pues las obligaciones, ¿no? Los deberes y derechos de los contribuyentes, así como las facultades y las responsabilidades de las autoridades tributarias encargadas de la fiscalización y recaudación de impuestos, ¿no? Además, pues regula los procedimientos administrativos y judiciales que permiten pues a los contribuyentes ejercer su derecho a la defensa frente a posibles abusos por parte de las autoridades fiscales. En el Perú, pues, el derecho tributario está regulado principalmente por el Código Tributario, así como por otras leyes y reglamentos tributarios, y también, pues, existe un sistema de tribunales y órganos administrativos, ¿no? Especializados en materia tributaria, encargados, pues, de resolver controversias fiscales entre los contribuyentes y el Estado. La obligación tributaria es una relación de derecho público, ¿no? Entre el Estado, que es el acreedor o sujeto activo, ¿no? Y los contribuyentes que vienen a ser, pues, los deudores tributarios o sujetos pasivos, ¿no? Establecidos por la ley, que implica, pues, el cumplimiento de una prestación tributaria. Esta prestación puede consistir en el pago de impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra carga fiscal prevista, pues, en la legislación tributaria.
¿no? Esta obligación surge cuando se da pues un hecho imponible, es decir, una situación prevista en la ley que da lugar pues a la obligación de pagar un tributo, ¿no? Vamos a ver los elementos de la obligación tributaria, ¿no? Tenemos al sujeto activo o acreedor tributario, ¿no? Que es aquel, pues, que en favor del cual se debe realizar la prestación tributaria, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los acreedores tributarios? Tenemos el gobierno central, los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos locales. Estos son acreedores de la obligación tributaria, así como también las entidades de derecho público con personería jurídica, ¿no? Propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente, ¿no? Es así que tenemos, por ejemplo, a la SUNAT, ¿no? Que sabemos que es, pues, el organismo que se encarga de administrar y hacer cumplir las normas tributarias relacionadas, pues, con los impuestos internos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto general a las ventas, el impuesto de promoción municipal, el impuesto extraordinario de solidaridad, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. ¿Sí? Muy bien, entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto el día de hoy, hemos hablado del acto administrativo y hemos dicho pues que el acto administrativo viene a ser la decisión, ¿no? Que en el ejercicio de sus funciones toma de manera unilateral la autoridad administrativa y que ésta pues afecta a los derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas de acuerdo pues con la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Eh, Está destinado a producir efectos jurídicos en el marco del derecho público, ¿no? El procedimiento administrativo, los procedimientos tributarios, ¿no? El procedimiento y el proceso, ¿no? Eh, la norma 10, ¿no? Que habla de la vigencia de las normas tributarias, ¿no? Las leyes tributarias nos dicen que empiezan a regir pues después de su publicación en el diario oficial de nuestro país, que es el peruano, ¿no? Los reglamentos se rigen pues a partir de la entrada en vigencia de la ley que representan o desde el día siguiente a su publicación, ¿no? Las resoluciones con instrucciones tributarias de aplicación general deben ser publicadas pues en el diario oficial. En la norma 11, las personas sometidas al código tributario y demás normas tributarias, nos dice que todas las personas naturales o jurídicas, incluyendo pues las sociedades conyugales y sucesiones indivisas, pues que se encuentren domiciliadas en nuestro país o en el extranjero, tengan patrimonios, rentas o contratos sujetos a contribución en el país, pues deben cumplir con las obligaciones, ¿no? Establecidas en el Código Tributario y en las leyes y reglamentos tributarios, ¿sí? En los elementos del acto administrativo, ¿no? Tenemos a las declaraciones de las entidades, que son una forma de exteriorización o publicación, ¿no? Que se realiza pues a través de la emisión de actos administrativos, ¿no? Los tributos indirectos, que son aquellos que no gravan pues directamente la renta y el patrimonio o el consumo de una persona o una empresa, sino que se aplican sobre la compra o venta de bienes y servicios. Los tributos de carácter periódico, que son aquellos que se pagan de manera regular y constante en el tiempo. Los tributos de realización inmediata, que son aquellos que se devengan y se pagan en un solo acto o hecho económico, ¿sí? Bueno, entonces, pues jóvenes, esto sería nuestro tema del día de hoy,
¿sí? Si tuvieran alguna consulta que hacer hasta acá. Como tenemos, voy a ver mi programación, tenemos únicamente 4 clases, ¿sí? Voy a brindarles los temas. A ver, por acá me pasaron la lista. A ver. Son 86 ustedes. 24. A ver. Atención, por favor, a la lista. Alonso Taipe Ángela Priscila. Alonso Taipe Ángela Priscila. Alvarado González Ronnie. Alvarado González Ronnie. Alvarado Mejía Michael Jason. Alvarado Mejía Michael Jason. Álvarez de la Portilla Ian Franco Nagy. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, gracias. Aparco Valencia Gilbert Félix. Aparco Valencia Gilbert Félix. Apasa Mamani Janet Marta. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, gracias. Apasa Mamani Jonathan Ronald. Apasa Mamani. Presente, profesora. Muchas gracias. Apolaya Briones Agustín José. Apolaya Briones Agustín José. Aranda Silva Yanela Lisbeth. Aranda Silva Yanela Lisbeth. Arrieta Rojas Flor Judith. Arrieta Rojas Flor Judith. Ayala Buenos Shupin. días, profesora. Presente. Ayala. Buenos días. Gracias. Baez Coyo Yudirut. Baez Coyo Yudirut. Barreto García Joel Emanuel. Barreto García Joel Emanuel. Briseño Chacra Rebeca Daisy. Briseño Chacra Rebeca Daisy. Presente, profesora. Gracias. Presente, profesora Brisa. Muy bien. Broncano Trinidad Beatriz Karina. Broncano Trinidad Beatriz Karina. Buenos días, Barreto García. Ya. Barreto García. Gracias. Broncano Trinidad Beatriz Karina. No está, ¿verdad? Caballero Presente, Cerda. profesora. Ya. Gracias. Caballero Cerda Marlene Oreana. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, gracias. Campos Santos Fran Benedict. Campos Santos, perdón, Frank Benedict.
Castillo Ruiz, Yanela Anabel. Castillo Ruiz, Yanela Anabel. Celis Quispe, Heiner Eladio. Celis Quispe, Heiner Eladio. Chile Quispe Reiner. Chile Quispe Reiner. Colque Mamani Heidi Lisbeth. Buenos días, profesora presente, Colque. Colque. Colque Mamani, ya. Condeña del Águila, Milagros Yesenia. Presente, profesora, buenos días. Gracias, buenos días. Córdoba, Zurita, Deiber Caleb. Córdoba, Zurita, Deiber Caleb. Córdoba, no, ya está. Cuevas, Luz, Vilma. Cueva, Luz, Vilma. Buenos días, profesora. Cueva Luza, Vilma. Perdón, tiene razón. Cueva, Luza, Vilma. Disculpe. Cueva Suárez, Luz, Erlita. Cueva Suárez, Luz, Erlita. Damián Huerta, Junior Alexander. Presente, profesora. Buenos días. Gracias. De la Cruz Vázquez, Calín Efraín. De la Cruz Vázquez, Calín Efraín. Del Valle, Encarnación, Cristian Miller. Del Valle, Encarnación, Cristian Miller. Estula García, Sandy Olenka. Estula García, Sandy Olenka. Figueroa Vázquez, Brian Kenneth. Figueroa Vázquez, Brian Kenneth. Flores Salazar, Blecker. Presente, profesora. Buenos días. Días, gracias. Fustamante Galvez Celso. Fustamante Galvez Celso. Gamarra Clara Karen Stephanie. Profesora presente. Gracias. Godoy Valdeón Eber Ivanov. Godoy Valdeón Eber Ivanov. Guerrero Toledo María Esther. Presente, Miss. Gracias. Hernández Pasapera Jean-Pierre Alberto. Hernández Pasapera Jean-Pierre Alberto. Herrera Valles Melisa Paola. Presente, Herrera. Miss Herrera Valles. Gracias. Guamaní Ramos Susi Betsabet. Guamaní Ramos Susi Betsabet. Guaita Aguirre Lady Josana. Guaita Aguirre Lady Josana. Huerta Fernández Paul Bryan. Huerta Fernández Paul Bryan. Hugo Pereira Julio Freddy. Hugo Pereira Julio Freddy. Jesús Aquino Hermelinda. Buenos Jesús, días, profesora presente. gracias. Julca Neira Gracie Fiorella. Buenos días, profesora presente. Gracias. Limia Heredia Emilda Nilán. Lima Heredia Emilda Nilán. Lima Heredia Rocío Fabiola. Lima Heredia Rocío Fabiola. Yontop Farro José Luis II. Yontop Farro José Luis II. López Flores Susan Magali. López Flores Susan Magali. Macavilca Mendoza Miguel Ángel. Macavilca Mendoza Miguel Ángel. Malpartida Sandoval Carlos Daniel.
Malpartida Sandoval Carlos Daniel. Mamani Condori Darío Roger. Mamani Condori Darío Roger. Marchena Castillo Milagros Griselda. Marchena Castillo Milagros Griselda. Marín Amayo William. Presente, mi buenos días. Buenos días, gracias. Marqués Velarde Silvana Inés. Marqués Velarde Silvana Inés. Marshall Guzmán Carol Patricia. Marsal, perdón. Marsal Guzmán Carol Patricia. Mayuri. No. Buenos días, Mayuri. profesora. Presente. Es Mayhuire Gómez Juan. Mayhuire. Sí, disculpe. Miranda Medina Florcita. Miranda Medina Florcita. Moreno Armas Romani. Moreno Armas Romani. Navarro Escorza Joel Anthony. Navarro Escorza Joel Anthony. Navarro Tamani Víctor Raúl. Navarro Tamani Víctor Raúl. Negrón Chávez Nelcy Silvia. Buen día, maestra. Presente. Buenos días, gracias. Oblitas Delgado Dimar. Oblitas Delgado Dimar. Ocampo Pera Verónica Rubí. Ocampo Perea, perdón. Ocampo Perea Verónica Rubí. Ortega Cóndor Jessica Paola. Ortega Cóndor Jessica Paola. Alma Barnechea Carlos Carlitos. Presente, profesora, buenos días. Buenos días, gracias. Palomino Chilón Fernando Michael. Palomino Chilón Fernando Michael. Pareja Niño de Guzmán Abel Anthony. Pareja Niño de Guzmán Abel Anthony. Presente, profesora. Gracias. Pascual Bernuy Yulisa Violeta. Pascual Bernuy Yulisa Violeta. Quiroz Loaiza Luis Edgar. Quiroz Loaiza Luis Edgar. Quispe Aquino Lucelina. Quispe Aquino Lucelina. Quispe Pantia Mireya Sue. Quispe Pantía Mariela, profesora. Buenos días. Bueno, gracias. Ramos Criollo Cristian Arnold. Ramos Criollo Cristian Arnold. Ramos Pérez Catherine Nicole. Ramos Pérez Catherine Nicole. Rivera Robles Vilma. Rivera Robles Vilma. Rodríguez Flores Yasmín Maribel. Presente, mis buenos días. Rodríguez Villafuerte Miguel Aníbal. Rodríguez Villafuerte Miguel Aníbal. Zairi-Tupac Wilka Ruth Flor. Zairi-Tupac Wilka Ruth Flor. Sánchez Garrafa Gracie Laura. Sánchez Garrafa Gracie Laura. Santa María Julca Daniel. Santa María Julca Daniel.
Santos de la Cruz Roxana. Santos de la Cruz Roxana. Sonco Capa Dante Lisandro. Sonco Capa Dante Lisandro. Subye Wisanelli. Subye Wisanelli. Tala Mejía Ana Luisa. Tala Mejía, perdón. Tala Mejía Ana Luisa. Vilca Castillo Guillermo. Vilca Castillo Guillermo. Yance Flores Davis George. Yance Flores Davis George. Zamora Salazar Pacalicet. Zamora Salazar Pacalicet. Y finalmente Zúñiga Coaquira Aldair. Zúñiga Coaquira Aldair. Bien. Si alguien no ha podido contestar, por favor me comunica ya. Entonces, en base a los que han asistido el día de hoy, voy a formar los grupos para que vayan avanzando con sus trabajos académicos, ya, y los que se vayan incorporando en la próxima clase, pues ya los iremos agrupando, ya, pero quiero de una vez darles los temas para que ustedes puedan ir avanzando porque tenemos poco tiempo. Miss, buenos días. Miss, Buenos días. Sí, díganme. Miss, le saluda Herrera. Nos vas a dictar, usted no va, el grupo lo vamos a realizar hoy día, en estos momentos vamos a formar para que usted nos pueda brindar el tema para exponer o más adelante Sí. nos va a brindar el tema. Hoy, justamente en este momento estoy formando los grupos para darles el tema que van a exponer. Voy a formar los grupos. Bueno, es una consulta y nosotros no podemos formar nuestro propio grupo porque ya tenemos grupos de anteriores cursos. Tienen grupos de anteriores cursos. Sí. Mis buenos días. Sí, Ya. lo que pasa es que a veces también ha habido intercalos así cuando los profesores juntan Sí, porque no Miss, se llega a mejor. completar. En cambio, nosotros como ya hemos venido trabajando ciclos anteriores, entonces ya tenemos grupos y se Claro, ya puede nos trabajar conocemos con más quién rápido. trabajar. Ya, Ajá, entonces sabemos lo que exactamente haríamos, quiénes es lo que entran y quiénes trabajan. ya, entonces lo que haríamos es formar, Mariela, ¿qué es lo que necesita que le repita? No sé a qué se refiere. Entonces les decía que entonces voy a formar grupos en este momento, ¿no? Y ustedes pues se agrupan de acuerdo a cómo han ido trabajando en ¿De cuántos anterior. integrantes, Miss? ¿Cuántos son los que normalmente ingresan a esta clase aproximadamente? Bueno, los que participan en la clase opinando serán pues unos 10, 15. No, Los que me refiero participan. a los que ingresan activamente. Los que 30 a activamente estamos 35. somos 35 a 40. Ajá, sí. 5 a 40. Eh, serán pues grupos de 7. Vamos a hacer grupos de 7. Ya. A ver, si ustedes se van a agrupar, ¿no? Ustedes que ya conocen a los jóvenes que normalmente se agrupan con ustedes, ¿están todos hoy acá? ¿O hay algunos que no han asistido? No, algunos no han entrado, Miss. Bueno, entonces miren, vamos a formar en este momento 6 grupos.
¿ya? Y ustedes van a ingresar, les voy a dar un tema y ustedes luego me van a pasar la lista de sus integrantes, ¿no? Para yo tenerlos en cuenta y pues ahí ustedes incluirán a quienes no han ingresado el día de hoy, ¿no? Apellidos y nombres, ubican, por favor. Entonces, 6 salas, vamos a hacer 6 grupos, ¿ya? Ustedes van a seleccionar su sala y luego yo voy a ingresar a cada una de ellas y les voy a dar un tema, ¿ya? Y al final, ustedes pues me van a pasar la lista de sus, aunque no habría necesidad de, no, mejor sí. Ya, formamos las salas, ustedes ingresan, les paso el tema y ahí pues incluyen a los compañeros que han faltado el día de hoy, ¿ya? Me hizo una consulta, entonces nosotros no vamos a escoger a nuestro grupo. Usted va a Sí, seleccionar. no. Ustedes van a seleccionar su grupo. Por eso estoy dejando que ustedes ingresen a la sala a cualquiera de las salas, ¿no? Y ahí van a ingresar todos los del grupo. Y si hay Mm, alguno que ha faltado, lo van a incluir, porque ustedes me dicen que ya tienen sus grupos, ¿no? De cursos anteriores. Entonces, lo que necesito es que escojan una sala, ¿no? Se agrupen ahí de acuerdo mm, bueno, a las personas que ya venían trabajando anteriormente, pues, ¿no? Todos los que han venido se van a ir agrupando, ¿no? Y los que han faltado, ustedes los van a considerar, van a hacer una lista que luego me van a pasar. Profesora, una consulta. Sí, dígame, ¿ya? ¿Cuántas personas tienen que conformar el grupo? Sí, compañero. 7, 7. Ok. ¿sí? O normalmente, ¿de cuántos son sus grupos? ¿De cuántos? Generalmente son máximo hasta de 4 o 5. Está mal de pollo, 4 por favor. así. Pero si son ustedes como 40, nos van a salir, ¿Cuántos ¿cuántos son los grupos? temas, disculpe? ¿4 son los Cu- temas o cuántos? No. Es que depende de la cantidad de grupos que haya, Ah, entiendo. ¿ya? Eh, Profesora, disculpe, le habla Palma Barnechea. sí. En Es que cuestión si de hacemos, sí, en cuestión sí, de mi persona, solo integraba por una compañera, pero de los cuales hoy cuando llamó la lista no está en la lista, ¿no? No está presente. ¿Cómo haría yo en ese caso? Ya que los demás solo con compañeros 2. dicen que se conocen, pero Es yo no he que, trabajado con los demás compañeros. miren, ese es el problema, ¿no? Ustedes me dicen que aproximadamente ingresan 40 alumnos, ¿no? Y si hacemos grupos de, digamos, 5, nos van a salir 8 grupos. Y 8 grupos para que expongan en cuanto 2 horas y media creo que tenemos de clase, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces es mucho, por eso es que más o menos deben ser aproximadamente entre 5 y 6 alumnos, perdón, 6 y 7 alumnos que integren los grupos. ¿Ya? Y por eso les decía que si hay compañeros de ustedes que no han ingresado a la clase el día de hoy, pero ustedes saben que ingresan, entonces lo que pueden hacer es incluirlos en su grupo. Me pasan la lista para yo tenerlo en cuenta. Ya. Miss, una sugerencia, Sí. porque usted dice que tiene que haber, ¿cuántos grupos? 7 o 8 grupos. 7 grupos, ¿verdad? No. Debemos, o sea, no hay un límite, ¿no? Pero debemos de tratar de tener la menor cantidad de grupos posibles por el tiempo que tenemos para exponer. No, yo me refiero a que, o sea, ¿cuántos, O los integrantes se refiere. no, integrantes no, integrantes de grupo no, o sea, ¿cuántos grupos tiene que ver para para su grupo de dos, no sé cómo explicarle, para el tema, ¿cuántos temas va a haber para exponer? No, es que por los temas no hay ningún problema, ¿no? Yo tengo O aquí sea, diferentes. me refiero a que, o sea, ingresemos los que estamos presentes, los que ya de repente hemos elegido a nuestro representante de cada grupo, ingresa a la sala, y los que no, pues no, como dice mi compañero, que tiene uno, pero no está en la lista o no ha contestado, entonces se puede integrar en los otros grupos. O sea, no, como se dice, no nos hagamos problemas, compañeros, nos podemos integrar a los otros grupos. Entonces, los que ya están formados, ya tienen, entonces que ingresen a la sala, cojamos el tema y ya después de la clase, ya pues, podemos ya integrarnos a los grupos
que a algunos les falta. Por ejemplo, en mi grupo hay 3, nos faltarían 3 más. Entonces, no nos hagamos, en este caso, mucho, no hay que hacerle larga. No sé, es mi sugerencia. Por eso, es que si ustedes me dicen que ya tienen grupos formados, ¿no? Pero no me van a formar pues grupos de 2 o 3, ¿no? Porque imagínense cuántos grupos me saldrían. Entonces no nos va a alcanzar el tiempo para la exposición. Por eso es que yo les mencionaba, ¿no? De que, o les preguntaba de cuántos más o menos son los grupos que ustedes tienen, ¿no? Entonces, hoy me imagino que no han ingresado porque, bueno, es un día un poco especial, ¿no? Pero me imagino que la próxima clase se incorporarán más alumnos. Entonces, no sé, si ustedes ya tienen las personas con las que trabajan, ¿no? Se agrupan, pero por favor, ya que sean entre 6 y 7 alumnos, ¿ya? Entonces, los grupos ya, la sala ya fue abierta, por favor, únanse, ¿ya? Únanse. Y si no, se van, a ver, más o menos yo necesito máximo 5 grupos, ya no puede haber más. ¿Cuántas salas? He abierto 6 salas, ya, pero 5 grupos nada más vamos a formar. Una sala la van a dejar vacía. Ya, entonces únanse rapidito, ahorita les paso los temas. Únanse, jóvenes. No menos de 6, por favor. Únanse, jóvenes, rapidito, por favor. Profesora, buenos días. Sí. Disculpe, por temas de conexión no pude escuchar qué sala me toca. No, es que, bueno, me han dicho sus compañeros que ya tienen bueno, ustedes ya están agrupados. Entonces yo les estoy diciendo que en base a los grupos que ya han formado en otros cursos, ¿no? Se agrupen. Por eso les he dado la opción a que se agrupen en cada una de las salas que he abierto. Profesora, disculpe, no tengo opción de poder ingresar a ninguna sala. No sé No. cómo podría ser. Vilma Cueva, a ver. ¿Y en qué grupo estaba Vilma para asignarla? Bueno, a veces estoy en el grupo 1, en grupo 2. Bueno, en la sala 2 solo hay una persona. Ya ver, le estoy asignando a la sala 2. Becker Flores. Becker Flores está ahí. Blecker, perdón. Blecker Flores. A ver, jóvenes, únanse. O todos los que están fuera formen un solo grupo, en todo caso.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas fuera. ¿Por qué no se unen? ¿No tienen grupos? Gracie, Blecker, Melissa, Joel, Milagros, Heidi, Marlene. Profesora, estoy viendo en qué sala está mis compañeros, porque Mira, lo que pasa es que como él es un compañero, pensé que de ahí nomás nos íbamos a integrar. ¿Es necesario ingresar todos entonces? Claro, todos tienen que ingresar a la sala donde Pero les no corresponde. nos vamos a distorsionar los grupos y todo eso. ¿Por qué? No, no, no. Todos los que están o formen parte de un grupo tienen que unirse a una sala. A ver, un momento. Si quieren, los voy mencionando quiénes están en cada una de las salas para que ustedes vean dónde están sus compañeros. No sé si ustedes lo pueden ver. A ver, ¿dónde ingreso mis? ¿Dónde va a ingresar? Sí, no veo ninguna. A ver, un momentito. ¿Cuáles son sus compañeros? ¿Con quiénes normalmente trabajaban, Melissa? William. ¿Perdón? ¿Silvia? No, William. William. ¿Ha ingresado él hoy a la clase? No veo, miren. Miren, No veo en qué sala voy a entrar. No me figura la sala para ingresar. no le figura. No. Ustedes, pero no sé en dónde estarán sus compañeros con los que trabaja normalmente. Está, mire, en la sala 2 está Yaneda Paza y Vilma Cueva. En la sala 3, Abel Pareja, Carlos Palma, Guerrero Toledo, Juan Mayjuri Junior, Mireya Sue. Y en la sala 4 está Becker Flores, Ian Álvarez, Karen Gamarra, Karina Broncano, Nelsi, Rebeca Briceño. En la sala 6, Abril Ayala, Roxana Santos de la Cruz y Yasmín Rodríguez Flores. ¿En cuál de esas? William Rivera. ¿Perdón? A ver, un momentito, por favor. A ver, jóvenes, por favor, únanse rapidito. Ya, yo les estoy dando la alternativa, pero si ustedes, se supone que ya tenían sus grupos formados y ya deberían saber, ¿no? Con quiénes se agrupan, a qué salas iban a ir. Entonces nos estamos demorando más. Si ustedes no se forman de manera inmediata, voy a tener que formar yo los grupos. Ya ingresé, mis. Ya, y el resto, Gracie, Heidi, Emanuel, Liz, Marlene. ¿Qué pasó? Gracie, Joel, Marlene, Hermelinda. ¿Por qué no se han unido? Miss, yo he estado en la sala 5 y he estado sola prácticamente. Y ya, pero ¿con quiénes son parte de su grupo? Anteriormente he trabajado con una compañera porque éramos solo dos. Anteriormente en otros cursos sí hemos trabajado en grupo, pero no sé si ya tendrán grupo, pues, ¿no? Creo que es mala idea que ustedes elijan sus grupos jóvenes, no están quedando fuera varios alumnos y hay grupos acá que no completan. Por ejemplo, en la sala 2 solo hay 2 alumnas. En todo caso, únanse ahí. Y en la sala 6 también faltan. Hay 3 nada más. Escojan entre la sala 6 y la 2, ¿ya? En la 2 está Janeta Paza y Vilma Cueva. En la 6, Abril, Roxana y Yasmín. A ver, rapidito, jóvenes, rapidito. Únanse, de lo contrario se quedarán sin grupos.